Estamos estudiando pasajes del Antiguo Testamento que contienen tipos de la redención. El tema es la redención. Todos estos últimos domingos hemos estado hablando de la redención. Hace 15 días Wilmer nos hablaba de la redención basado en el pasaje del Arca de Noé para hacernos notar que es un tipo de Jesús quien estaba en el arca, tenía salvación, tenía vida, y el que estaba afuera se ahogaba, moría. Luego Fabio nos habló de Isaac, de Abraham y su hijo Isaac. También nos mostraba cómo Isaac estaba ya listo para la hoguera cuando un carnero se apareció. O bueno, Dios lo puso en sustitución de él, y el carnero fue sacrificado como sustituto, que simboliza o es un tipo de Jesús también pagando por nosotros. Hoy vamos a ver el pasaje en Éxodo, y específicamente en la Pascua, como también es un tipo de la obra de Jesús. Quisiera empezar con una corta historia. Un padre, un señor era muy entusiasmado con el tema de los barcos, quería ser marinero. Por algunas circunstancias fue frustrada su anhelo y no pudo serlo. Tuvo un hijo. Cuando ya era adolescente, tenía la afición por los barcos. Entre los dos construyeron un barco hermosísimo, tan hermoso que los vecinos todos tenían que ver con el barco. Invirtió mucha plata y era lo de mostrar. Un día ellos fueron al mar, dijeron, ¿cómo se ve nuestro barco en el mar? Vino un viento fuerte y se lo llevó. Nadaba muy bonito, pero el barco se fue y no lo pudieron rescatar. Pasaron los años y algún vecino vino y dijo, mire, el barco que ustedes tenían, yo lo vi por allá en Italia, estaba exhibiendo en una vitrina. Sí, ¿cómo? La dirección. Y se fue el señor y pagó por su barco lo que le pidieron, para decir luego, eres doblemente mío. Uno, porque te hice, y otra vez porque te compré. Es una forma de mostrar lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Somos de Él porque Él nos hizo, pero también porque Cristo pagó por nosotros. Entonces vamos a hablar de la redención. La palabra redención significa una compra, un rescate, y puede referirse a la liberación de una persona que está en esclavitud, o está en prisión, o está en cautiverio, y sale de esa situación. Asimismo, redención puede significar la liberación de bienes, títulos que se encuentran hipotecados, ¿sí?, o empeñados, como nos hablaba Fabio hace 8 días. ¿Sí? Él imaginaba que los bienes que han sido empeñados están allá en la compra-venta, que tuvieran sentimientos y estarían allá empolvados, tristes de no poder cumplir la función para la cual fueron hechos. ¿Sí? Y va el dueño, los compra, y entonces se van a alegrar muchísimo. Según la Biblia, la palabra redención se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para, con su pasión y muerte, salvar a la humanidad y abrir las puertas del reino de Dios que se habían cerrado por culpa de la muerte, del pecado de Adán y Eva. En Efesios 1:7 nos dice que tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados. Hemos hablado bastante del Antiguo Testamento. La última vez que estuvimos hablando
de José, veíamos, me correspondió a mí, y veíamos cómo en la historia de José, este varón fue bendecido por Dios, y por esa causa tuvo muchas dificultades, pero al mismo tiempo fue exaltado. Lo vimos primero vendido como esclavo, pero Dios lo llevó al palacio del faraón y allá halló gracia y fue el segundo hombre más importante de allá. Cuando estaba en esa condición, llamó o trajo a su pueblo, primero a su familia y a su pueblo, a vivir a Egipto, desde Canaán a Egipto, para evitar que murieran de hambre. Los rescató, los trajo y pasaron a una vida muchísimo mejor, pero el tiempo pasa, murió el faraón, murió José, los que siguieron, las siguientes generaciones ya no se acordaron de todo eso y el pueblo de Israel pasó a ser esclavo. ¿Por qué pasó a ser esclavo? Se estaban reproduciendo, multiplicando muchísimo, tanto que el faraón mandó matar a los niños para que no haya tanto hebreo, y ustedes recuerdan la historia de Moisés. Y en esa esclavitud que estaban fue cuando viene el tema de Éxodo. Cuando hablamos de esclavo, el diccionario dice: un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía o un animal. Eso era un esclavo. En la historia de Colombia, pues sabemos cómo cuando llegaron los españoles, los conquistadores, sometían a los nativos y los convertían en esclavos. Y cuando estos esclavos no daban para trabajar tanto trabajo que había en las minas, comenzaron a comprar esclavos africanos. Y se imaginan ustedes cuánta lágrima, cuánto dolor, cuántos muertos hubo haciendo, por ejemplo, las murallas, los castillos de Cartagena, ¿sí? Esa gente esos esclavos fueron pero súper maltratados. Algunos de ustedes, creo que muchos hemos visto aquella serie que se llama La Esclava Blanca. La Esclava Blanca es una historia de una muchacha que sus padres murieron y ella la convirtió en esclava. Y allí en esa serie se ve el trato cruel que recibían estas personas, sobre todo personas de raza negra. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Los esclavos tenían un precio y valían tanto como rendía su capacidad de trabajo o por alguna habilidad que tuvieran, y si alguien pagaba ese precio, lo liberaba, y esto se llamaba redimir. Eso es la redención. Pero ya yendo a Éxodo, y vemos que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Eran esclavos allá. Entonces Dios habló a Moisés, ¿sí?, en la zarza, y le dijo, y vamos al Éxodo 6. ¿Qué le dijo? Este capítulo, la parte que vamos a leer especialmente, nos muestra con suma claridad la situación, cómo se encontraban estos esclavos en Egipto, o más bien el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
o en otras palabras, yo soy el gran yo soy, como traducen. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Esa palabra gemido nos está diciendo la situación en que estaban viviendo los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Yo, Jehová, dice nuevamente, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, dice en el versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me oyen, no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio el mandamiento para que los hijos de Israel y para el Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Como se puede apreciar, el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, sometido a pesadas cargas, estaban gimiendo. Entonces Dios tuvo compasión de ellos y prometió sacarlos, rescatarlos, redimirlos. Dice, con mano fuerte, yo Jehová, no era Moisés el que iba a hacer la tarea, él mismo, ¿sí? Yo Jehová decía. Y prometió que sería su Dios, acordándose del pacto que había hecho con los antepasados, con Abraham, con Isaac, en fin, ¿sí? Recordando esto, dijo, los sacaré. Y para eso escogió a Moisés. Y le dijo, ve donde el faraón y dile que los deje ir, que deje libre al pueblo de Israel. Y entonces Moisés le respondió, pero yo no sé ni hablar siquiera, además ni siquiera el pueblo de Israel me quiere escuchar, ¿cómo el faraón va a escucharme? Y Dios le hace énfasis que yo Jehová, es decir, la fortaleza, él mismo, Dios, con su fortaleza, con su poder, sería quien los libraría de esas pesadas cargas y de servidumbre. Entonces no era Moisés el que iba a rescatarlos, ni era por los méritos del pueblo de Dios, era por un pacto que había hecho Dios con ellos. En Deuteronomio 7, versículos 7 y 8 dice, refiriéndose a la causa o al motivo por el cual los rescató Dios, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Entonces el rescate no fue por virtud que tuviera el pueblo, no fue porque se lo mereciera, al contrario, era el más insignificante de los pueblos, ¿sí? Y Dios, por su amor, por su misericordia, lo rescató. En los capítulos 7 al 12, narra del libro de Éxodo, nos narra la manera como se hizo ese rescate. Dice que Dios mandó a Moisés que fuera al faraón a pedirle que lo dejara salir a su pueblo. Pero el faraón se negó y entonces dice, mandó 10 plagas a Egipto. Las plagas fueron, en resumen, la conversión del agua en sangre, la plaga de la rana, las plagas de los mosquitos, piojos, pulgas, plaga de tábanos o moscas, peste del ganado, el granizo, plaga de langostas, plaga de las tinieblas y finalmente ninguna de esas plagas logró convencer a Faraón. ¿Por qué? Porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. ¿Cómo lo endureció? Cuando Dios mandaba una plaga por medio de Moisés, Faraón llamaba a sus, a su gente y había alguien que hacía algo similar, una plaga de culebras, el faraón hacía lo mismo. Entonces creían que ellos eran capaces de enfrentar a Dios y endurecían más el corazón de Faraón. Pero entonces viene la 10ª plaga, que tiene que ver con la muerte del primogénito de cada familia de los egipcios. Esa se encuentra en el capítulo 11. Esa plaga fue la que convenció a Faraón de dejar salir al pueblo de Egipto. Vamos al capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún más sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno una a su vecina alhajas de plata, de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por grande varón en la tierra de Egipto y a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinarán delante de mí, dirán, vete tú y tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón
pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. El capítulo 12, siguiendo la lectura, nos habla ya más concreta. Esto que acabamos de leer en el capítulo 11 es un enunciado de lo que va a suceder. Ya en el capítulo 12 dice que habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, el capítulo 7 nos hablaba de que Aarón y Moisés son hermanos y que ya eran personas mayores cuando esto ocurrió. Moisés tenía 80 años, su hermano Aarón, su hermano mayor, tenía 83 años y fueron escogidos por Dios desde su infancia para este propósito. Dice entonces que habló Jehová, Moisés y Aarón en tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según su familia, de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces cada familia debía tomar un cordero para hacer un asado, comer, disfrutar como familia. Pero como eran todas las familias, este era un evento nacional. El versículo 5 continúa. Ese animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas y de las cabras. Es decir, sería ser un animal sin defecto, un animal que no tuviera ninguna enfermedad ni fuera una pata rota, en fin. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Indica con precisión cómo había de ser, y lo que resalta, dice en el versículo 11, y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué la prisa? Primero que todo les da las indicaciones. Había que tomar el mejor cordero, matarlo, comer en familia. Si la familia era pequeña, entonces debían hacerlo con su vecino y no dejar nada para el día siguiente. Tomaban la sangre de ese cordero y untaban los pilares y las vigas, digamos, en otras palabras, de la casa donde estaban comiendo ese cordero, y debían comer apresuradamente. ¿Por qué? Primero dice, no deben cocinar con agua, porque eso se demora más en cocinar, tenían prisa. Debían tener
un vestido bien ceñido, porque tenían que caminar y si no podían caerse, digamos, ¿sí? Además, habla de que toda la carne se la debían comer, era asada. Que se debían llevar puestas, tener puestas las sandalias o los zapatos, las sandalias, vestidos y calzados vuestros pies. En su cultura acostumbraban a quitarse el calzado para estar en casa, pero ahí tenían que comer con el calzado puesto. ¿Por qué la prisa? Porque el Señor iba a pasar esa noche, ¿sí? Dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ese era el momento de la liberación y tenían que salir inmediatamente. Dice que iba a pasar el heridor, dice en una parte, o el ángel de la muerte, aquí dice yo pasaré, y morirá todo primogénito de las casas donde no estuviese la sangre del cordero untada en los dinteles o en los pilares de las casas. Esa plaga, la plaga de la muerte del primogénito, fue la que convenció a Faraón de dejar salir a los israelitas de Egipto. Dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipcios. Ahí pudieron comprobar los egipcios que sus dioses realmente no eran sus dioses, no podían librarlos o liberarlos de esa muerte por causa de la muerte de ese dolor por causa de la muerte de los primogénitos. Sabemos que los primogénitos eran el primer hijo de la familia y por supuesto era el preferido. Y se imaginan ustedes el dolor tan grande que había en todas las casas de Egipto. Si uno va a un sepelio y encuentra mucha tristeza, dolor, pero cuando era en todas las casas, eso debía ser una catástrofe nacional. Dice en el 13, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para la Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, donde estaba la sangre, dice, pasaré por alto. No iba a haber mortandad ahí. Y me llama mucho la atención esta palabra cuando dice, y será memoria, recordando también que como en los evangelios Jesús dijo que haced esto en memoria de mí. A ellos les dijo también que haréis esto y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Entonces, tenemos que esta 10ª plaga consistía en la muerte del todo primogénito en la familia, incluso en la familia del faraón. Así que el problema era inmenso para los egipcios, porque en los hogares donde se había sacrificado un cordero inocente, se había untado la sangre en las puertas, allí en esos hogares había paz, estaban comiendo delicioso como familia y todos estaban a salvo. La muerte pasaría de largo allí.
Y precisamente eso es lo que significa la palabra Pascua, porque Pascua quiere decir pasar de largo. La sangre de un cordero inocente libró de la muerte a los primogénitos de Israel. La tristeza entre los egipcios debía ser muy, muy grande. Llanto, lamento, dolor, porque muchos eran los muertos. Esto es una explicación muy clara de lo que es la redención. Estamos hablando de redención, y cuando habla de redención es porque hay un redentor, alguien que es redimido y algo de lo que fue rescatado o redimido. En este caso, ¿el redentor quién es? Dios. Usó a Moisés, pero era Dios rescatando a su pueblo. Los redimidos, el pueblo de Israel, que estaba esclavos en Egipto y padeciendo, gimiendo por causa de la esclavitud, de las pesadas cargas. ¿Y de qué fueron entonces redimidos? De la servidumbre de Egipto. Es así como el Cordero Pascual viene a convertirse en una imagen o tipo de Jesús. Porque todos nosotros fuimos esclavos de la muerte, esclavos del pecado, sometidos a sufrimiento. El pecado trae mucho sufrimiento. Y si no, pensemos cuánta gente hay tirada en la calle por causa de la droga. Cuánta gente en la cárcel por causa del pecado. Cuántos divorcios se presentan y cuántos niños abandonados. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta lágrima por la esclavitud del pecado en que vive la humanidad. Y la peor de las consecuencias de esa esclavitud del pecado es la condenación. Sufrir en esta tierra, gravísimo, pero sufrir eternamente, ni se diga. Y Dios decidió redimirnos. ¿Cómo? Por medio de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como un cordero inmolado, cantábamos ahorita, para pagar el precio por nuestros pecados. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que Dios ya pagó por nuestros pecados por medio de la sangre que derramó Jesús en la cruz. Somos salvos, somos redimidos de la esclavitud más grande, que es la esclavitud espiritual. Éramos, en otro tiempo, estábamos muertos, leíamos hace un rato en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora somos libres de la muerte y tenemos vida eterna. Ahora bien, como la redención se refiere a un rescate, aquí también hay unos que son rescatados. ¿Quiénes? Nosotros. Alguien que nos rescató. ¿Quién? Dios, a través de la sangre de Jesucristo. Algo de lo que fuimos rescatados del pecado y de la muerte. Como dice Juan 1:29, refiriéndose a Jesús cuando lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bien clara el tipo o figura de Cristo, el Cordero. Cristo es el Cordero que nos rescató a nosotros. Hubo un Cordero que fue sacrificado y cuya sangre también cubrió a los israelitas de la muerte y los dio la posibilidad de salir de esa esclavitud.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Jesús en la celebración de la cena dice: haced esto en memoria de mí. Y en Éxodo, como leíamos, dice: y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Vemos el paralelo entre lo que sucedió en Israel y lo que hizo Jesús por nosotros. Y en la institución de la cena dice Lucas 22:14, dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, refiriéndose a Jesús, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. El Señor Jesús celebraba la Pascua como buen judío. Decía: comer esta Pascua con vosotros antes de padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Está hablando de que un día vamos a tomar la cena del Señor, vamos a celebrar la Pascua en el reino de Dios, todos nosotros. Y el versículo 19 termina diciendo: haced esto en memoria de mí. Por eso acabamos de celebrar la cena del Señor. Es la voluntad de Él. Y por último, cabe mencionar que cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto, lo convirtió en una nueva nación, lo llevó a la tierra prometida y a vivir libres de la esclavitud. Del mismo modo, el cristiano, cuando nos convertimos, tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas personas. Si alguno está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es, dice la palabra. Ya no somos cautivos del pecado y la muerte, sino que ahora nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. O como leía hace un momento Marcos en Apocalipsis 1, 9 y 10, que dice: yo cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿quién? Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido, o nos has rescatado para Dios. Nos has rescatado de toda linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Vemos la transformación después de ser rescatados por Dios. Antes estábamos muertos en delitos de pecados, ahora somos hijos de Dios, y hay motivo grande, no solamente para estar agradecidos, sino para adorar a nuestro Dios como lo estuvimos haciendo. Pensar que el cielo está lleno de personas que fueron cautivos, que fueron esclavos, pero no por mérito propio, sino ¿por qué? Porque Cristo nos rescató, nos libró de las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, esos cautivos, esos muertos en pecados y delitos, son, leyendo Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Somos santos por la gracia de Dios. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Dios si a un precio tan alto nos rescató de semejante situación? Y hablamos muchas veces indistintamente de redimir o de salvación. El hecho es el mismo, pero son dos vistas diferentes. Cuando hablamos de salvar, es evitar que le pase lo que tendría que pasarle.
Se cayó del nido un pajarito que todavía no puede volar, pues ¿qué va a pasar? Se va a morir. Si alguien lo coge y lo coloca otra vez en el nido, lo está salvando de que se muera. Pero el que lo puso en su lugar no fue mucho sacrificio. Por el contrario, el que redime, paga, tiene un costo. Jesucristo pagó con su sangre, ¿sí? Redimir significa librarlo de las consecuencias de una situación, pero con un costo. Y Jesucristo pagó con una moneda de mucho precio, su propia sangre. Démosle gracias a Dios porque Él nos rescató a través de Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Dice ella misma que es viva y eficaz. Oramos, Dios, que al leerla esta mañana, las cosas que nos hablaste estén haciendo mella en nuestra vida y nos inspiren en adorarte, en alabarte, en obedecerte y en agradecerte por las cosas que tú has hecho por nosotros. Como decías en Deuteronomio, hablando de Israel, el más insignificante de los pueblos, así éramos nosotros, el más insignificante de los humanos, pero tú, Dios, te apiadaste de esa situación en que vivíamos y pagaste con tu Hijo un alto precio por nuestras vidas, nos rescataste. Gracias, Dios, por eso, y oramos que al entender, al comprender, Señor, ese amor tuyo, nos veamos también constreñidos a compartir con otras personas para que también sean beneficiarios de ese rescate, Señor. Gracias. Y dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas que tú las compraste. En el nombre del Señor Jesús. Amén.